A sus 92 años, Dorothy había aprendido que las batallas más difíciles no se libran contra otras personas. Se libran contra la voz en tu propia cabeza que susurra: eres demasiado vieja, estás demasiado sola, es demasiado tarde para importar ya. A veces suena como las voces de tus hijos en el teléfono, pacientes y cuidadosas. A veces suena como el médico añadiendo frases como «a su edad», como si tus años fueran un diagnóstico. Y a veces, en los peores momentos, suena exactamente como tu propia voz. Surge en la oscuridad antes del amanecer, cuando la cabaña está fría, y el dolor en tus manos es tan fuerte que te preguntas, solo por un instante, si los demás podrían tener razón. Durante 20 años, Dorothy había demostrado que esa voz se equivocaba. Lo hizo una semilla a la vez, un frasco a la vez, una generación cuidadosamente cultivada a la vez. Todo en una cabaña que su difunto esposo construyó con sus propias manos. Unas manos que nunca volverían a sostener las suyas, pero que habían dejado su huella en cada viga, cada estante, en cada junta cuidadosamente encajada en este lugar. El hogar más verdadero que jamás había conocido. Cuando sus hijos intentaron quitarle todo, la tierra, el trabajo, el recuerdo del hombre que había amado durante 50 años, Dorothy tuvo que decidir: rendirse al camino más fácil que todos esperaban o luchar por algo cuyo valor nadie más podía ver. Esta es la historia de una mujer que eligió el camino más difícil. A una edad en la que la mayoría de la gente ha dejado de elegir por completo. Si alguna vez te has sentido invisible por tu edad, si alguna vez has seguido trabajando en algo en lo que nadie más creía, si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a gente que ya debería conocerla, la historia de Dorothy te recordará por qué sigues adelante. Suscríbete ahora, porque esta comunidad entiende que las batallas más importantes son las que libramos en nuestro interior, y que los sueños no envejecen. Dorothy se despertó a las 5:30 de una mañana de noviembre en la oscuridad, y con el sonido del viento poniendo a prueba las paredes de la cabaña. Se quedó quieta un momento, haciendo lo que había hecho cada mañana durante 20 años. Hacía un inventario de su cuerpo de 92 años antes de pedirle que funcionara. Rodilla izquierda, rígida pero sin gritar, lo que contaba como una buena mañana. Cadera derecha, el habitual dolor profundo, que se aliviaría al moverse, pero que nunca desaparecería del todo. Manos hinchadas por el trabajo del día anterior. La artritis hacía que sus dedos parecieran raíces de árbol, nudosos en las articulaciones, pero todavía capaces, todavía suyos. Espalda tensa en el lado derecho. La vieja fractura por compresión hacía notar su presencia, como lo había hecho desde 1987. Podía trabajar con esto. Había trabajado con cosas peores. La cabaña estaba fría. La estufa de leña se había consumido durante la noche hasta no quedar más que cenizas y el fantasma del calor de la noche anterior. Dorothy se incorporó lentamente, con cuidado, con el esmero deliberado de alguien que entendía exactamente lo que estaba en juego. Caerse a los 92 años significaba hospitales y preguntas y radiografías, y rostros preocupados inclinados sobre su cama, y exactamente el escenario que sus hijos intentaban forzar a través de los tribunales. La prueba de que no podía arreglársela sola, de que la cabaña era peligrosa, de que alguien necesitaba tomar el control. No se caería. Se envolvió en la vieja bata de lana de James, todavía en el gancho donde la había dejado hacía 20 años. Todavía un poco demasiado grande, todavía con un calor que no podía explicar del todo y que no necesitaba hacerlo. Se dirigió a la estufa. Encender el fuego era un trabajo meditativo. Arrugar papel de periódico. Todavía recibía el periódico semanal. Iba en coche todos los martes a recogerlo. Colocar la leña menuda para permitir el flujo de aire. Encender una cerilla y ver cómo la llama prendía y crecía. La leña menuda prendió con un crujido seco que siempre le había encantado. El calor llegaba, el frío era temporal. Mientras la cabaña se calentaba, Dorothy preparó café en la cafetera que James había comprado en una venta de garaje en 1975. Todavía recordaba aquel sábado, una mañana dorada de octubre. James había visto la cafetera en una venta de granja.
La levantó con la expresión que ponía cuando encontraba un pequeño tesoro, las cejas levantadas, esa sonrisa privada, y dijo, Dorothy, esta es una máquina de calidad. Nos sobrevivirá a los dos. No se había equivocado. El ritual familiar la anclaba. Medir el café molido, añadir agua, ponerla en la estufa. El olor del café preparándose era el olor de 10,000 mañanas con James y 7,000 mañanas sin él. Y el consuelo era el mismo en ambos casos. Algunas cosas, había aprendido Dorothy, trascienden las circunstancias que las crearon. Afuera, el amanecer aclaraba el cielo de negro a un índigo profundo. Dorothy se paró junto a la ventana con su café, mirando los bancales del jardín, durmiendo bajo la escarcha. Desde aquí parecían simples formas rectangulares bajo un mantillo de paja. Pero Dorothy conocía cada centímetro. ¿Qué bancal contenía los tomates Cherokee Purple en su 15ª generación? ¿Cuál contenía cruces experimentales que se probaban para la resistencia a la sequía? ¿Dónde la tierra era profunda y dónde se adelgazaba hacia la roca? Conocía esta tierra de la manera en que solo se conoce algo con lo que has trabajado con tus manos durante décadas, en el cuerpo tanto como en la mente. Y pensó en la llamada telefónica que sabía que llegaría hoy. Margaret Torres, la trabajadora social asignada por los servicios de protección de adultos del condado, había programado una visita formal para evaluar la situación de vida de Dorothy, para evaluar en el cuidadoso lenguaje de los papeles que Dorothy había recibido si mantenía un autocuidado adecuado, si su función cognitiva era suficiente para una vida independiente, si su entorno de vida cumplía con los estándares básicos de seguridad, si era competente para tomar sus propias decisiones. La evaluación era el primer paso oficial en la petición de tutela de sus hijos, y Dorothy sabía con absoluta claridad lo que sus hijos esperaban que Margaret encontrara. Una mujer anciana luchando en condiciones demasiado duras para su edad, quizás confundida, quizás descuidándose, obviamente necesitada de intervención. Lo que Margaret encontraría en realidad, pensó Dorothy, dejando su taza de café con un poco más de fuerza de la necesaria, era una mujer que había vivido aquí perfectamente bien durante 2 décadas y que sentía un profundo resentimiento por tener que demostrárselo a extraños. Pero demostrarlo era necesario, porque si fallaba en esta evaluación, si Margaret escribía un informe diciendo que Dorothy mostraba signos de incapacidad, que no estaba segura, que necesitaba supervisión, sus hijos tendrían la evidencia que necesitaban para ganar la petición de tutela. Obtendrían el control legal de sus decisiones y su propiedad, y lo venderían todo. La cabaña que James construyó con sus propias manos a lo largo de 2 veranos, la tierra que habían trabajado juntos durante 30 años, la colección que habían pasado 57 años construyendo juntos, por $850,000, divididos en 3 partes, depositados en cuentas sobre las que Dorothy no tenía voz ni voto. Dejó su café y fue a la habitación trasera, la sala de semillas. El trabajo de su vida, el de ella y James juntos, y luego el de ella sola, y de alguna manera ambos a la vez. Porque el trabajo comenzado juntos no deja de ser compartido solo porque uno de los socios se haya ido. Abrió la puerta y se quedó mirando 2,347 frascos de cristal, dispuestos en estantes que James había construido en 1970. Pasó un fin de semana entero midiendo y nivelando y maldiciendo en voz baja cuando una tabla se negaba a quedar plana. Estos estantes tienen que soportar 100 años de trabajo, había dicho. ¿Van a estar bien construidos? Lo estaban. 55 años después, ni un solo estante se había hundido. Cada frasco contenía semillas. Cada etiqueta de papel blanco, escrita con la letra pequeña y cuidadosa que Dorothy había desarrollado a lo largo de décadas de documentación, contaba una historia. Tomate Cherokee Purple, 1972. El abuelo de James, generación 15. 15 veces habían cultivado esta variedad a partir de semillas, seleccionado las mejores plantas, guardado las semillas con un cuidado meticuloso y vuelto a empezar la primavera siguiente. 15 generaciones de cuidadosa selección humana, cada una construyendo sobre la anterior. Sandía, luna y estrellas
1969, considerada comercialmente extinta en 1985, generación 18. Una variedad que los catálogos de semillas habían dejado de ofrecer, de la que la mayoría de los jardineros nunca habían oído hablar, preservada aquí, en un frasco de cristal en un estante hecho a mano en las montañas Blue Ridge. Viva. Maíz azul Hopi 1978, recibido de un agricultor en Hotevilla, Arizona. Generación 12. Semillas que les dio un anciano al borde de su propio jardín, poniendo el sobre en las manos de James con las suyas y diciendo con una voz que hacía que el regalo pareciera sagrado: sigan cultivando esto. Nuestros jóvenes ya no las siembran. Las estamos perdiendo demasiado rápido. James había conducido a casa casi en silencio ese día, pensando. Esa noche le había dicho a Dorothy: creo que hemos estado subestimando lo que estamos haciendo aquí. Tenía razón. Esta colección era lo que le daba a Dorothy una razón para levantarse de la cama a las 5:30, a sus 92 años. Esto era lo que hacía que su cuerpo se moviera a través de un dolor que habría sido una excusa razonable para quedarse quieta. Un trabajo que importaba no en dinero o reconocimiento, sino en el hecho irreemplazable de que variedades que de otro modo dejarían de existir seguían creciendo porque Dorothy seguía apareciendo para cuidarlas. Un trabajo que honraba la memoria de James, no como sentimiento, sino como continuación. La forma más verdadera de honrar a los muertos, no con monumentos, sino manteniendo vivo el trabajo. Sus hijos veían a una anciana jugando con semillas cuando debería estar cómoda en una residencia, sin entender que sin este trabajo, Dorothy no tendría ninguna razón para estar en ningún lugar. El sonido de un motor en el camino de grava interrumpió sus pensamientos. 7:40, 20 minutos antes. Dorothy cerró la puerta de la sala de semillas y fue a prepararse para la evaluación que determinaría si se le permitiría seguir viviendo la vida que había elegido. Margaret Torres llamó a la puerta con firmeza, profesionalmente. Dorothy se tomó su tiempo para responder, no porque estuviera siendo difícil, sino porque apresurarse era peligroso. Y se negaba a caerse hoy, de todos los días. La llamada volvió a sonar, un poco más fuerte, de la forma en que la gente llama cuando ya está componiendo notas sobre los tiempos de respuesta en sus cabezas. Dorothy abrió la puerta. Vio exactamente lo que esperaba. Una mujer de unos 50 y tantos años, vestida de forma práctica contra el frío, sosteniendo una tabla con sujetapapeles. Su expresión era la que Dorothy había aprendido a leer a lo largo de décadas. Simpatía mezclada con duda preformada. La mirada de alguien que ya había decidido a medias lo que encontraría. Para su crédito, Margaret Torres tenía ojos amables. Dorothy había aprendido a no dejarse conmover demasiado por los ojos amables. Señora Dorothy, soy Margaret Torres, de los Servicios de Protección de Adultos. Una ligera vacilación en el nombre, notó Dorothy. Al parecer, en los papeles solo figuraba su nombre de pila, el apellido omitido deliberadamente como ella había solicitado. Pase, he preparado té. Dorothy se hizo a un lado y una ráfaga de aire frío entró en la cabaña junto con Margaret, quien pisoteó cortésmente sus botas en el felpudo justo dentro de la puerta. Dorothy observó cómo sus ojos se movían por la cabaña de la manera sistemática de alguien entrenado para observar, catalogando, evaluando, midiendo el espacio contra alguna lista de verificación interna. Dorothy vio lo que Margaret veía, trató de verlo de nuevo. Una única habitación principal, pequeña para los estándares suburbanos, pero lo suficientemente grande para todo lo que importaba. Una estufa de leña que irradiaba un calor constante. Sus lados de hierro lo suficientemente calientes como para que la habitación fuera cómoda a pesar del frío matutino exterior. Una cocina sencilla a lo largo de una pared, un fregadero con agua corriente del pozo, una encimera de madera fregada, estantes con platos y productos enlatados en filas ordenadas, etiquetados con la cuidadosa letra de Dorothy. Una mesa con 2 sillas colocadas para recibir la luz de la mañana de la ventana este. Un sillón de lectura cerca de la estufa. Una lámpara de pie a su lado. Una pila de libros en la mesita de al lado. Novelas, referencias botánicas, 2 volúmenes de sus propios cuadernos.
Un área para dormir detrás de una pared parcial. Todo limpio, todo organizado, todo exactamente como debería ser para alguien que vive deliberadamente en lugar de apenas sobrevivir. ¿Esta es su residencia principal?, preguntó Margaret, aceptando el té ofrecido y sentándose en una de las sillas de la mesa. Su tono era profesionalmente neutro, pero la pregunta conllevaba una carga de juicio que Dorothy había oído antes. Por supuesto, esta era la residencia principal de Dorothy. ¿Dónde más viviría? ¿Dónde más querría vivir? Desde hace 20 años, confirmó Dorothy, sentándose frente a ella con su propia taza de té. Desde que mi esposo falleció. ¿Ha estado viviendo aquí sola todo ese tiempo? Una pausa, luego la adición que era la verdadera pregunta. A su edad. Ahí estaba. El tema que teñía cada conversación sobre su vida ahora. A su edad. Como si los 92 años vinieran con requisitos obligatorios. Impotencia obligatoria, dependencia obligatoria, rendición obligatoria de las elecciones que hacían que la vida se sintiera como tuya. Tengo 92 años, no estoy incapacitada, dijo Dorothy, manteniendo la voz suave con cierto esfuerzo. Me las arreglo bastante bien, lo he hecho durante 20 años. Margaret tomó notas en su tabla. Dorothy se preguntó qué estaría escribiendo. El sujeto parece alerta, pero posiblemente a la defensiva. Posible negación de las limitaciones apropiadas para la edad. Señora Dorothy, sus hijos han iniciado un proceso de tutela. Les preocupa que no esté segura aquí, que no pueda cuidarse adecuadamente, que su juicio pueda estar, eligió la palabra con cuidado, comprometido. Mis hijos quieren $850,000 de la venta de esta propiedad, dijo Dorothy, y estaba orgullosa de que su voz se mantuviera firme, de que la furia que vivía en su pecho estos días no se filtrara en sus palabras. Están usando mi edad para justificar tomar el control de los bienes que poseo. Seamos claros sobre lo que esto es en realidad. El bolígrafo de Margaret se detuvo. Levantó la vista de su tabla. ¿Cree que esto tiene una motivación principalmente financiera? Sé que la tiene. No me han visitado en 2 años. Richard, no desde el verano anterior al pasado. Susan, no desde la Navidad pasada, y aún así solo brevemente. Llaman una vez al mes, 5 minutos de media. Llevo la cuenta. Dorothy dejó su taza. Pero la semana después de que un promotor hiciera una oferta por esta tierra, $850,000 por 40 acres y la cabaña, de repente mis hijos están desesperadamente preocupados por mi bienestar. De repente, están investigando residencias asistidas y consultando a abogados sobre la ley de tutela. Eso no es preocupación, es oportunismo, disfrazado de preocupación, y no voy a fingir que no veo la diferencia. Entonces, ¿no cree que sus hijos tengan ninguna preocupación genuina por usted en absoluto? Era una pregunta justa y Dorothy fue lo suficientemente honesta como para considerarla de verdad en lugar de responder desde la ira. Creo que se han convencido a sí mismos de que están preocupados. La gente es muy hábil en eso, en encontrar la versión de sus motivaciones con la que pueden vivir. Es más fácil creer que estás rescatando a tu madre anciana que admitir que estás tratando de quitarle su dinero mientras todavía está viva. Pero no, cuando miro la secuencia de eventos, el momento, las llamadas telefónicas en las semanas antes de que presentaran la demanda, no creo que el cuidado de mi bienestar sea su principal motivación. Su principal motivación son $850,000, divididos en 3 partes, y la creencia de que soy lo suficientemente vieja como para que puedan salirse con la suya. Margaret escribió más notas. Dorothy observó cómo se movía su bolígrafo y pensó, no sé si esto está ayudando. No tenía forma de saber si su claridad se leía como competencia o amargura, si su calma se leía como capacidad o desapego. Simplemente estaba diciendo la verdad. Lo que Margaret hiciera con ella estaba fuera de su control. ¿Me mostraría el resto de su vivienda? Sus hijos mencionaron que tiene extensos jardines. Le mostraré todo, dijo Dorothy, incorporándose con una mano en la mesa. Con cuidado, pero sin ocultar el cuidado requerido. No iba a fingir una agilidad falsa que no tenía. Pero primero,
Hay algo que debería ver que le ayudará a entender lo que realmente hago aquí, en qué consisten realmente mis días. Llevó a Margaret a través de la cabaña hasta la puerta de la habitación trasera y la abrió. Margaret cruzó el umbral y se detuvo. Dorothy observó cómo cambiaba su rostro. La neutralidad profesional se resquebrajó, reemplazada por algo genuino. Sorpresa, que se convirtió en asombro, que se convirtió en una especie de recalibración que Dorothy casi pudo ver suceder en tiempo real. Porque lo que Margaret Torres estaba preparada para encontrar era lo que cualquier trabajadora social espera encontrar en la habitación trasera de la cabaña remota de una mujer anciana. Quizás un dormitorio de invitados, quizás un almacén, quizás evidencia de desorden o negligencia. Lo que encontró en cambio fueron 2.347 frascos de cristal dispuestos en estantes del suelo al techo en un sistema de orden perfecto, cada uno etiquetado con una letra cuidadosa, cada uno conteniendo algo que había sido guardado y documentado y cuidado durante décadas de trabajo paciente. ¿Qué es esto?, preguntó Margaret. Y para su crédito, la pregunta era genuina, no un formulario que rellenar, sino curiosidad real. Estos son 57 años de trabajo, dijo Dorothy. Se movió por la habitación como siempre lo hacía aquí, lentamente, pero con un sentido de pertenencia que no sentía en ningún otro lugar de forma tan completa. Mi esposo James y yo comenzamos a coleccionar y preservar variedades de semillas tradicionales y de herencia en 1968, después de que él falleció hace 20 años. Continué el trabajo sola. Esta colección representa 2.347 variedades distintas de verduras, hierbas, frutas y flores, muchas de ellas consideradas comercialmente extintas, lo que significa que ninguna compañía de semillas las vende actualmente. Y existen, si es que existen, solo en colecciones como esta o en almacenamiento congelado en bancos de semillas gubernamentales. Hizo una pausa para que eso se asimilara. Mantengo poblaciones vivas de cada variedad cultivándolas en jardines de rotación, cosechando semillas anualmente de los mejores especímenes y conservándolas aquí. Cada frasco está catalogado. Cada variedad está documentada en mis cuadernos. Señaló la fila de volúmenes en un estante inferior, 53 de ellos ahora, con información completa de cultivo, historial de la variedad, documentación de la fuente y mis propias observaciones de décadas de cultivo. Dorothy se acercó a los estantes y tomó un frasco específico, sosteniéndolo a la altura de los ojos. Las semillas del interior eran moteadas de rojo y blanco, con forma de riñón, hermosas de la manera en que a veces lo son las cosas prácticas. Frijoles Jacob's Cattle, una variedad de Nueva Inglaterra del siglo XIX, generación 14. Cultivados y guardados 14 veces desde 1969. Cada temporada, estos frijoles se adaptan un poco más a este suelo y clima. Volvió a colocar el frasco con precisión. Si no los hubiéramos preservado, existirían solo como datos en un archivo congelado. Hay una diferencia entre un registro y un ser vivo, y esa diferencia importa. Margaret se movió lentamente por los estantes, leyendo las etiquetas. Su tabla con sujetapapeles ahora sostenida laxamente a su lado, en lugar de en la posición de tomar notas que había ocupado durante toda su conversación hasta este momento. Dorothy podía verla tratando de reconciliar lo que la rodeaba con la historia que le habían contado. La historia de una anciana que se negaba obstinadamente a recibir los cuidados adecuados. Señora Dorothy, dijo Margaret finalmente, y su voz había cambiado a algo menos oficial. Necesito hacer algunas llamadas telefónicas antes de completar mi evaluación. ¿Lo que me está mostrando aquí? Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Esto es considerablemente más de lo que me hicieron creer. Dorothy asintió una vez, con precisión. Había pensado que podría ser así. Después de que Margaret se fue, Dorothy se quedó sola en la sala de semillas durante mucho tiempo. La luz de la mañana había cambiado mientras hablaban, pasando por la única ventana pequeña de una manera que hacía que los frascos de cristal brillaran débilmente, las semillas en su interior proyectando pequeñas sombras. Debería haberse sentido aliviada. La expresión de Margaret,
su tono, la forma en que había dejado su tabla, todo sugería que la visita había ido bien, mejor que bien. Pero Dorothy se quedó en su sala de semillas y se permitió sentir algo que no se había permitido durante la evaluación misma, porque no podía permitírselo entonces. Miedo. No el miedo superficial de caerse o enfermarse. Un miedo más profundo. El miedo de que incluso si se demostraba a sí misma hoy, incluso si Margaret Torres escribía el informe más positivo posible, incluso si cada experto confirmaba que su trabajo era valioso y su mente estaba lúcida, aún podría no ser suficiente. Porque a los 92 años, el mundo tenía mecanismos legales para decidir que tus elecciones pertenecían a otras personas. Porque la edad le daba a sus hijos una ventaja que no tenía nada que ver con su condición real. Porque un juez podía mirar a una mujer de 92 años viviendo sola en una cabaña de montaña y decidir, independientemente de la evidencia, que alguien más necesitaba estar a cargo. Dorothy se sentó en el taburete de madera que James había hecho. Él mismo había torneado las patas en un torno que había comprado de segunda mano en 1974, un regalo de cumpleaños para sí mismo, que había producido docenas de muebles a lo largo de los años, muchos de ellos todavía en uso diario. Se sentó porque de repente estar de pie se sentía como demasiado, porque el peso de la batalla que estaba librando se sentía más pesado de lo que su cuerpo podía soportar erguido, y tenía 92 años y estaba cansada y asustada. Y durante estos pocos minutos a solas en la habitación, que contenía 57 años de trabajo, se permitió sentirlo por completo. No era miedo a morir, había hecho una especie de paz con la muerte. Era miedo a perder esto, a despertar en una habitación limpia de una residencia, rodeada de cuidados y la ausencia total de propósito. A pasar los años que le quedaran siendo mantenida cómoda en lugar de continuar el trabajo. A que las semillas se quedaran en sus frascos, sin cultivar, perdiendo lentamente su viabilidad. A que el trabajo de James, su trabajo, terminara no con la finalización, sino con el abandono. Cerró los ojos y se permitió sentir la presencia de James en esta habitación. No una confusión sobre la muerte, sino una verdad que había descubierto sobre los lugares donde se realiza un trabajo en conjunto durante muchos años. Esta habitación contenía a James de la misma manera que cierta música contiene el momento en que la escuchaste por primera vez. En los estantes que él había construido, en el sistema de organización que habían perfeccionado juntos, en la forma en que ella todavía a veces se giraba para decirle algo antes de recordar. Recordó el año en que casi perdieron el tomate Mortgage Lifter por el tizón temprano, una variedad desarrollada por un hombre de Virginia de la era de la Depresión que había cruzado 4 tomates durante 6 años y vendido suficientes plantas para pagar su hipoteca. De ahí el nombre. Un viejo granjero le había entregado las semillas a James en 1971. Charlie se ha ido. Soy el último que cultiva estos. Ese verano de 1989, el tizón se extendió rápidamente. Solo 3 plantas sobrevivieron sin infectarse. James construyó cubiertas improvisadas con ventanas viejas y láminas de plástico y las revisaba 2 veces al día durante 2 semanas, hablándoles en la voz baja que usaba con las cosas que le preocupaban. Los frutos maduraron, salvaron las semillas. Entró a cenar esa noche con la mirada que ponía después de que algo difícil se resolvía. Todavía aquí, había dicho, y ella había entendido que se refería a más que los tomates. Dorothy abrió los ojos. La luz de la tarde se había movido aún más. Ella no era James. Estaba sola donde él había estado a su lado, pero ella todavía estaba aquí y lucharía. 3 días después, Dorothy recibió una llamada en su teléfono satelital de un doctor, James Wilson, un botánico del Departamento de Genética Vegetal de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Su nombre era James. Se dio cuenta de eso de inmediato y luego se dijo a sí misma que no le diera importancia. Margaret Torres le había enviado fotografías de la colección después de su visita de evaluación. Fotografías que Margaret había tomado con su teléfono mientras Dorothy observaba con una mezcla complicada de permiso y vulnerabilidad. Y el Dr. Wilson las había mirado y llamado en menos de 48 horas, pidiendo visitarla de inmediato.
Su voz en el teléfono tenía la emoción apenas contenida que reconocía de James cada vez que encontraba una variedad rara en un mercado o recibía semillas de un corresponsal. La voz de alguien que entendía exactamente lo que estaba viendo y no podía ocultar del todo el deleite en su tono profesional. Por primera vez en meses, Dorothy sintió que algo se aflojaba en su pecho. Alguien que entendía. El doctor Wilson llegó al día siguiente con una estudiante de posgrado llamada Priya, que pasó la visita diciendo poco y escribiendo constantemente en un cuaderno. Dorothy pasó 6 horas mostrándoles su sistema, la lógica organizativa, el calendario de rotación, las distancias de aislamiento mantenidas entre las variedades de polinización cruzada, los criterios de selección que había desarrollado durante décadas. Los guió a través de los cuadernos de documentación, 53 volúmenes. La letra en los primeros era redondeada y segura. En los recientes, más pequeña y lenta, pero igual de precisa. Cada variedad catalogada con información de la fuente, observaciones de cultivo, recuento de generaciones y notas sobre los cambios observados a lo largo de los años. Cambios que representaban la adaptación, la colección volviéndose lentamente más ella misma. Los llevó a los jardines exteriores, inactivos bajo la escarcha de noviembre, pero aún legibles para alguien que sabía cómo mirar. Las cuidadosas terrazas, los cortavientos plantados durante décadas, el suelo enmendado hasta que tuvo la profundidad de algo construido con intención. Explicó las distancias de aislamiento mantenidas entre variedades, la polinización manual que realizaba para las variedades que lo necesitaban, el mantenimiento de registros que conectaba cada temporada con cada temporada anterior, remontándose 57 años. Y observó el rostro del Dr. Wilson mientras se movía por todo ello. Lo vio comprender el alcance y la profundidad y la duración de lo que estaba viendo. Lo vio llegar gradualmente al mismo lugar al que ella había llegado décadas atrás. La comprensión de que esto no era una colección de pasatiempo mantenida por una aficionada dedicada. Esto era una empresa científica sistemática que se había llevado a cabo con rigor profesional durante la mayor parte de 6 décadas. Cuando finalmente se sentaron a la mesa de Dorothy con té y las galletas de jengibre que había hecho esa mañana, siempre horneaba cuando estaba nerviosa. Había aprendido esto sobre sí misma años atrás. El doctor Wilson habló con la precisión cuidadosa de un científico consciente de que estaba a punto de decir algo significativo. Dorothy, ¿puedo? Ante su asentimiento, continuó. Lo que ha preservado aquí es extraordinario. No uso esa palabra a la ligera. Por lo que he visto hoy, tiene como mínimo 187 variedades que están comercialmente extintas, no disponibles en ninguna compañía de semillas, no listadas en cultivo activo en ningún registro que yo conozca. El Banco Nacional de Semillas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha estado buscando activamente algunas de estas. Su documentación representa décadas de datos de observación que simplemente no existen en ningún otro lugar. Datos sobre cómo se comportan estas variedades a lo largo de generaciones, cómo se adaptan, qué condiciones ambientales las afectan. No solo está preservando semillas, Dorothy, está manteniendo poblaciones vivas con diversidad genética, con historial de adaptación, con selección documentada a lo largo del tiempo. Eso es categóricamente diferente del almacenamiento congelado. Eso es irreemplazable. Hizo una pausa, mirándola fijamente. Quiero decir algo directamente porque creo que necesita escucharlo de alguien ajeno a su situación inmediata. Lo que ha estado haciendo durante 57 años es un trabajo científico de nivel profesional. El hecho de que lo haya estado haciendo sin apoyo institucional, sin un título, sin que nadie preste atención, no lo disminuye. Lo hace más notable. Y quiero ayudar a protegerlo, lo que significa ayudarla a mantener el control de esta propiedad y continuar este trabajo. Con su permiso, me gustaría traer a colegas. Documentar esto de manera tan completa que nadie pueda mirarlo y llamarlo el pasatiempo de una anciana. Asegurarme de que cuando su caso llegue ante un juez, haya evidencia abrumadora de lo que realmente está sucediendo aquí. Dorothy dejó su té y sintió que algo se abría silenciosamente dentro de ella.
Una defensa mantenida durante 20 años. La suposición de que nadie además de James vería realmente el valor de lo que habían construido. La soledad de hacer un trabajo importante mientras las personas más cercanas a ti lo ignoran por completo. Sí, dijo, documente lo que necesite, pero entienda esto claramente. No voy a detener mi trabajo regular por la burocracia. Tengo variedades que necesitan ser cultivadas la próxima temporada. La planificación de la siembra de primavera comienza en diciembre. Esta colección se mantiene activa. La documentación se hace alrededor del trabajo, no en lugar de él. El doctor Wilson casi sonrió. No lo querría de otra manera. Las siguientes 2 semanas trajeron un flujo constante de visitantes que Dorothy nunca esperó conocer. Científicos agrícolas de 3 universidades, curadores de bancos de semillas que llegaron con guantes blancos y ojos que se abrieron de par en par ante los números de generación en las etiquetas. Especialistas en biodiversidad que usaron vocabulario, conservación in situ, preservación de germoplasma vivo, selección adaptativa, cuyo significado Dorothy entendió de inmediato porque describía exactamente lo que había estado haciendo. Cada uno confirmó lo que el doctor Wilson había dicho. Dorothy siempre había sabido que su trabajo importaba, lo había sabido en sus huesos. Pero hay una diferencia entre saber algo sola y que ese saber se refleje en personas que llegaron como extraños y se fueron como creyentes. Dorothy sintió ese peso añadido a la certeza privada, y se sintió como un alivio en lugar de una carga. Se encontró explicando sus métodos una y otra vez, y descubrió algo que no había anticipado. Que hablar de este trabajo era su propia forma de preservación. Que describir la historia detrás de cada variedad, los viejos granjeros que habían confiado semillas, las variedades rescatadas de la casi extinción, era un acto de llevar esas historias adelante. A James siempre le había encantado esta parte, la de contar. Tenía un don para hacer que la historia de una verdura se sintiera tan convincente como cualquier historia humana. Dorothy había sido la más callada, pero ahora, con gente genuinamente ansiosa por entender, encontró algo del placer de James en el relato cobrando vida en ella. Una visitante trajo noticias que cambiaron la naturaleza de la lucha por completo. Patricia Williams, la directora regional del Programa de Recursos Genéticos Vegetales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, voló desde Colorado un jueves y pasó la mayor parte del día en la sala de semillas. Esa noche, sentada a la mesa de Dorothy, hizo una oferta con la franqueza que Dorothy apreciaba. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos quería contratar a Dorothy como consultora. $75,000 al año, un contrato formal de consultoría para documentar su colección, asesorar sobre la metodología de preservación y contribuir con sus décadas de datos de observación a la base de datos nacional de recursos fitogenéticos. $75,000 al año. Empleo, reconocimiento oficial del gobierno federal de que su experiencia tenía valor monetario. Ingresos que harían la propiedad financieramente segura, independientemente de lo que sus hijos intentaran. El número importaba, pero el número no era, se dio cuenta Dorothy esa noche, lo que la hizo sentarse muy quieta en su mesa durante mucho tiempo después de que Patricia Williams se fuera. Lo que la hizo sentarse quieta fue la palabra consultora. El reconocimiento de que era una experta, que a los 92 años el conocimiento construido a partir de 57 años de trabajo paciente, valía la pena pagarlo. No era un problema que gestionar, era un recurso. Esa noche, sola en la cabaña, con la estufa de leña caliente y la nieve comenzando a caer afuera, y las semillas durmiendo en sus frascos en la habitación trasera, Dorothy se sentó en la silla de James, la silla de lectura que nunca había podido pensar como otra cosa, y lloró, no de tristeza y no del alivio de ganar, porque la audiencia aún no había ocurrido y no se había ganado nada. Lloró por la liberación de algo que había estado conteniendo durante 20 años. El agotamiento de hacer un trabajo importante mientras el mundo te ignoraba. La tensión de creer en algo sola. La soledad de llevar una visión que las personas más cercanas a ti no podían o no querían ver. Hicimos algo importante, le dijo a la cabaña vacía,
a la fotografía en el estante. James, a los 50, entrecerrando los ojos bajo el sol de verano en el jardín, sosteniendo una calabaza notablemente grande con esa sonrisa privada suya. Realmente lo hicimos. La estufa de leña crujió y se asentó. Dorothy se permitió descansar en el calor de esa verdad, no como algo que siempre había sabido, sino como algo que ahora sabía que no tendría que llevar sola. La audiencia de tutela estaba programada para el 22 de diciembre. Dorothy se preparó para ella como se preparaba para las temporadas de cultivo difíciles, metódicamente, sin pánico, centrándose en lo que podía controlar. Contrató a un abogado llamado Michael Rodríguez, un hombre con un comportamiento tranquilo y el hábito de hacer preguntas que parecían simples hasta que intentabas responderlas. Le pagó con su primer pago de consultoría del Departamento de Agricultura, lo que se sintió como más que dinero, como evidencia de que el mundo fuera de su familia reconocía su capacidad. Reunió documentación, el informe de evaluación positivo de Margaret Torres, cartas del Dr. Wilson y Patricia Williams y otros 3 científicos, 53 volúmenes de cuadernos, fotografías de la colección y los jardines. Todo lo que demostraba objetivamente en qué consistían realmente sus días. Se preparó para la posibilidad de perder. Esto no era pesimismo, sino realismo, el mismo realismo que la hacía guardar semillas cada año, porque no se puede contar con una sola temporada. Un juez podía fallar en su contra. Tenía 92 años, y en algunas salas ese número pesaría más que todo lo demás. La noche antes de la audiencia, Dorothy no pudo dormir. Yacía en la oscuridad escuchando el viento contra las paredes de la cabaña y pensó en James, en lo que diría si pudiera ver esto. Pensó que estaría orgulloso de ella. También pensó que estaría desconsolado, no por ella, sino por la situación, por el hecho de que los hijos que habían criado juntos hubieran llegado a esta elección. Él había sido un hombre que creía lo mejor de las personas siempre que había alguna forma razonable de hacerlo. Ella no estaba segura de haber podido lograr eso aquí. Alrededor de las 3 de la madrugada, Dorothy se levantó y fue a la sala de semillas. Encendió la única luz del techo y se quedó en el espacio familiar, sintiendo su particular calidad de silencio. No un silencio vacío, sino un silencio lleno, del tipo que proviene de una habitación donde los seres vivos están descansando. Caminó lentamente por los estantes, las yemas de sus dedos rozando los frascos. Tomate Brandywine, 1968. Nuestro primer año juntos, generación 17. Antes de que supieran que se convertiría en una colección, James había comprado las semillas por un capricho, le gustaba el nombre, y habían cultivado los tomates más extraordinarios que ella había probado jamás. Profundamente estriados, del color de una puesta de sol, un sabor tan complejo que parecía imposible. Tenemos que guardar semillas de estos, había dicho James, con el jugo corriéndole por la barbilla. Las generaciones futuras necesitan esto. Tenía 31 años. Lo decía literalmente. Frijol trepador Kentucky Wonder, 1969. Cultivado cada año después, generación 17. Los frijoles con los que James había crecido, los frijoles de su madre, los frijoles de sus veranos de infancia en el este de Tennessee. Había encontrado semillas a través de una conexión familiar, en su segundo año de la colección, y los había cultivado fielmente durante 34 años. Dorothy los había cultivado fielmente durante 20 años después, 17 generaciones. Podía saborearlos solo con el recuerdo. Guisantes Purple Hull, 1975, intercambiados en el mercado de agricultores de Weaverville. Generación 14. Un brillante sábado de agosto en el mercado. Una mujer llamada Alma había admirado los Cherokee Purples de Dorothy. Habían intercambiado semillas y números de teléfono y comenzado una correspondencia que duró hasta que Alma murió en 2003. Cada frasco era una relación, una historia, un hilo que conectaba hacia atrás a través de décadas. Perder esta colección no sería solo perder una propiedad o un trabajo. Sería perder a James de nuevo, perder el matrimonio que habían tenido,
no solo en la vida diaria, sino en este proyecto compartido que había dado sentido a sus fines de semana, que había sido su forma de importar más allá de su propia existencia. Dorothy se sentó en el taburete de James y se permitió sentir todo el peso de lo que podría perder mañana. No lloró. Se sentó con ello de la manera en que te sientas con algo demasiado grande para discutir, sin resistirlo, sin retroceder ante ello, sino dejándolo estar plenamente presente, para saber exactamente por lo que estaba luchando cuando llegara la mañana. A las 4:30 volvió a la cama y durmió una hora. Cuando se despertó a las 5:30, preparó café, encendió el fuego y se vistió con cuidado con la ropa que había elegido. Un vestido oscuro sencillo, el abrigo de lana de James, sus buenas botas. En el pequeño espejo del baño, 92 años, ojos oscuros todavía agudos, pelo blanco recogido. Esta cara, esta soy yo. Fue al juzgado. El juzgado estaba cálido por los radiadores que trabajaban duro contra el frío de diciembre. Dorothy se sentó con Michael Rodríguez en la mesa de la izquierda, consciente con particular agudeza de sus 92 años, de una manera que normalmente lograba ignorar. Sus hijos se sentaron a la derecha con su abogado. Richard con la mandíbula apretada que había tenido desde niño cuando creía que tenía razón. Susan, con los ojos enrojecidos, y Michael, el más joven, que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. También en la sala, el doctor Wilson en la tercera fila, con un cuaderno abierto en su rodilla. Margaret Torres, serena y profesional. Patricia Williams, que había vuelto de Colorado para esto. Jennifer Park del Raleigh News and Observer, que había dado a conocer la historia 3 semanas antes en un artículo que se volvió viral, leído por personas de todo el país que encontraron en él algo que reconocían de sus propias batallas invisibles. La jueza Martha Thompson entró, de unos 60 y tantos años, pelo plateado corto, la manera pausada de alguien que había escuchado muchos casos y no iba a ser apresurada en este. Había revisado extensos materiales antes de este día, la petición de tutela y sus argumentos de apoyo, la evaluación de la trabajadora social, las cartas de los expertos, la cobertura mediática. Ahora escucharía testimonios y tomaría la decisión que determinaría lo que quedaba de la vida de Dorothy. El abogado de los hijos argumentó primero. 92 años en una cabaña remota en la montaña era inherentemente peligroso. La negativa de Dorothy a aceptar supervisión demostraba un juicio deteriorado. Su intenso enfoque en las semillas, excluyendo el autocuidado convencional, mostraba una incapacidad para priorizar adecuadamente. Alguien necesitaba ser legalmente responsable. Richard testificó. Dorothy escuchó y entendió que en algún lugar debajo de la motivación financiera había algo genuino, un miedo real a perderla. Lo archivó. Susan lloró. Michael dijo poco. Bajo el contrainterrogatorio, los hijos admitieron visitas que sumaban menos de 10 días en 2 años. Llamadas con un promedio de una por mes, de 4 a 6 minutos cada una. Las discusiones sobre la tutela comenzaron a los pocos días de conocer el valor de la propiedad, $850,000, el verdadero tema del procedimiento. Luego testificaron los testigos de Dorothy. Margaret Torres describió a una mujer no solo competente, sino impresionante. El doctor Wilson explicó la importancia científica de la colección, lo que la documentación demostraba sobre la función cognitiva, lo que realmente significaban 57 años de números de generación. Patricia Williams explicó por qué el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos había contratado a Dorothy, porque el conocimiento que poseía no podía ser replicado. Entonces la jueza Thompson miró a Dorothy y dijo, «Señora Dorothy, me gustaría hablar con usted directamente». Dorothy caminó hacia el estrado de los testigos lentamente, como hacía todo, sin fingir una facilidad que no tenía. Se sentó erguida en la silla de los testigos. ¿Por qué elige vivir como lo hace sola en un lugar tan remoto a los 92 años? Dorothy se había preparado para esta pregunta. Tenía una respuesta lista, ensayada, sensata. Cubría las precauciones de seguridad y los sistemas de emergencia y el contrato del Departamento de Agricultura y el valor documentado de su trabajo.
Abrió la boca para dar esa respuesta y luego se detuvo. La respuesta preparada era cierta, pero no era la verdad más profunda. Y este momento, sintió, requería la verdad más profunda que podía ofrecer. Señoría, tengo 92 años. He vivido lo suficiente para entender que la comodidad y el significado no son lo mismo. Podría estar en una residencia, cálida, segura, con gente a mi alrededor, y también vaciándome lentamente por dentro, porque lo que me hace levantarme cada mañana habría desaparecido. En cambio, estoy en la cabaña que mi esposo construyó, continuando el trabajo que empezamos juntos. Ese trabajo me da una razón para levantarme a las 5:30, sin importar cuánto me duelan las manos. Es la única forma de duelo que me ha ayudado. No parar, sino continuar. No santuarios, sino semillas. Mis hijos creen que debería priorizar la seguridad sobre el propósito. La seguridad importa, lo sé, pero he visto a personas rendir su propósito y sobrevivir a sus propias muertes por años. No tengo ningún interés en eso. Quitarme mi elección porque tengo 92 años no es protección. Es una suposición de que la edad me ha vuelto incompetente. No soy incompetente. Soy vieja, tengo dolor y hago un trabajo que importa. Esas cosas no están en conflicto. Son simplemente la verdad de mi vida. La jueza Thompson miró a Dorothy durante un largo momento. Algo en su expresión había cambiado durante el testimonio. No juicio, sino atención genuina. La mirada de alguien que había dejado de pensar en un caso y había empezado a pensar en una persona. Si deniego esta petición, señora Dorothy, ¿aceptará medidas de seguridad razonables? Ya tengo un sistema de comunicación de emergencia. Acepto controles de bienestar periódicos siempre que sean realizados por partes neutrales en lugar de por individuos con intereses financieros en un resultado particular. Acepto precauciones razonables. Lo que no acepto es la gestión por parte de personas que quieren obtener ganancias quitándome mi autonomía. Esas son cosas diferentes. La jueza asintió. Convocó un breve receso. Los 20 minutos parecieron más largos que cualquier otro 20 minutos que Dorothy pudiera recordar. Se sentó con Michael Rodríguez y no habló porque no había nada útil que decir. Había presentado su argumento. Estaba hecho. La jueza Thompson regresó. He revisado toda la evidencia presentada y he escuchado todos los testimonios. Mi fallo es el siguiente. La petición de tutela se deniega en su totalidad. Un sonido recorrió la sala. No exactamente un jadeo, no exactamente un murmullo, algo intermedio. La jueza continuó. La señora Dorothy ha demostrado plena capacidad cognitiva y vive de forma independiente por elección informada y consciente. Mantiene su propiedad competentemente. Realiza un trabajo de valor científico documentado. Ha establecido y mantiene sistemas de emergencia razonables. No existe base legal para limitar su autonomía. Además, el momento de esta petición, iniciada a las pocas semanas del descubrimiento del valor de desarrollo de la propiedad, combinado con la mínima participación documentada de los peticionarios en la vida diaria de la señora Dorothy antes de esta presentación, plantea serias dudas sobre las motivaciones principales que subyacen a esta acción. Miro a los hijos de Dorothy. La petición se deniega. Se realizarán controles de bienestar trimestrales por personal neutral de los servicios de protección de adultos. No se podrán presentar futuras peticiones de tutela sin evidencia sustancial y documentada de incapacidad cognitiva real. Este caso está cerrado. Dorothy sintió que todo se liberaba de una vez, no dramáticamente, sino lentamente, como un resorte mantenido bajo tensión durante meses. Finalmente permitido volver a su estado. Había ganado. La propiedad era suya. El trabajo podía continuar. Los años que le quedaran le pertenecían. Richard y Susan se fueron sin hablarle. Michael se detuvo cerca de la puerta, luego desvió la mirada y siguió a sus hermanos. El doctor Wilson y Patricia Williams la abrazaron. Afuera, la nieve caía de la manera suave y pausada en que a veces cae la nieve de la montaña. Dorothy se quedó en ella por un momento antes de conducir de regreso a la montaña. Era libre. La primavera llegó con su indiferencia al drama del invierno, y Dorothy plantó sus jardines a los 93 años.
Trabajaba más lentamente que el año anterior. Su cadera derecha había empeorado durante los meses fríos, requiriendo un bastón en los días difíciles. Pero trabajaba. Seleccionó plantas para guardar semillas con el mismo cuidado que siempre había puesto. Observó cada variedad a lo largo de su temporada. Polinizó a mano las variedades que lo necesitaban temprano en la mañana con un pequeño pincel, moviendo el polen de flor en flor con la delicadeza enfocada de un relojero. La joven pareja en la vieja casa de campo, Dave y Keisha, en sus 30, encontrados a través de una red de agricultura sostenible, ayudaban con el trabajo pesado que el cuerpo de Dorothy ya no podía manejar. Eran aprendices tanto como ayudantes, aportando una energía al lugar que ella no se había dado cuenta de que le faltaba. Kesha tenía una aptitud particular para guardar semillas, aprendiendo rápidamente, haciendo las preguntas correctas. Dorothy se encontró pensando prácticamente en la continuación. Era un problema real y merecía una reflexión real. Susan la visitaba mensualmente ahora. Richard no se había puesto en contacto con Dorothy desde la audiencia, un silencio que contenía tanto dolor como honestidad, que ella respetaba más que una falsa reconciliación. Michael envió una cuidadosa tarjeta de Navidad, expresando algo entre disculpa y confusión, pero Susan venía. La conversación surgió lentamente al principio, luego más fácilmente, luego con una calidad de autenticidad que su relación rara vez había tenido. Hacía preguntas sobre la colección, aprendía nombres de variedades, ayudaba con la documentación. Una tarde de mayo, mientras plantaban frijoles, Susan se enderezó de donde había estado arrodillada y miró a Dorothy con una expresión que no había visto antes. «Mamá», dijo, «siento que hayamos intentado quitarte esto. No creo que haya una versión de una disculpa que sea adecuada. Pero ahora entiendo por qué no podías dejar esto. ¿Por qué luchaste de la manera en que lo hiciste? No puedo decir que lo entienda completamente, pero veo que te importa más que la seguridad o la comodidad o cualquiera de las cosas que pensábamos que deberían ser lo primero. Tu juicio sobre tu propia vida debería haber sido suficiente para nosotros. Siento que no lo fuera». Dorothy dejó de plantar y miró a su hija, de 62 años, arrodillada en un jardín al que nunca antes había prestado atención, ensuciándose sus buenos vaqueros, diciendo las palabras más difíciles. «Gracias», dijo Dorothy. No era un perdón completo, eso lleva más tiempo, pero era un comienzo. Susan finalmente viendo a su madre como alguien que había tomado decisiones consideradas en lugar de un problema que corregir. La base de algo que con el tiempo podría volverse genuinamente cercano. Volvieron a plantar. La luz de la tarde era larga y dorada. Los frijoles entrando en la tierra uno por uno, cada uno un pequeño acto de fe en otra temporada. En junio, Dorothy cumplió 93 años. Kesha trajo un pastel. El doctor Wilson subió desde Raleigh con su esposa. Susan vino con su esposo y su hija menor, quien miró la sala de semillas con la seriedad de ojos abiertos de alguien que se encuentra con algo para lo que no tiene categoría. ¿Cada frasco es diferente?, preguntó la niña. Todos, confirmó Dorothy. Algunos han estado en frascos como estos desde antes de que naciera tu abuela. La niña consideró esto con una gravedad que Dorothy encontró inesperadamente conmovedora. En otoño, la Universidad Estatal de Carolina del Norte celebró una ceremonia formal designando la colección de Dorothy como una colección de recursos genéricos nacionales. Estatus de protección oficial, financiación para la preservación y una placa aceptada con gratitud frente a personas que se pusieron de pie y aplaudieron a una mujer de 93 años con el abrigo de James. El doctor Wilson habló de 57 años de trabajo sistemático, variedades salvadas de la extinción, el valor particular de las cosas hechas en silencio durante mucho tiempo, sin esperar reconocimiento. Dorothy habló brevemente. «No soy buena para los discursos. Soy mejor manteniendo vivas las semillas. Déjenme seguir haciendo lo que se me da bien». La risa fue cálida. Esa noche, de vuelta en la cabaña, Dorothy colgó la placa en la pared junto a la fotografía de James. James a los 50, entrecerrando los ojos bajo el sol de verano, sosteniendo una calabaza extraordinaria, esa sonrisa privada. Se quedó mirando a ambos durante mucho tiempo.
Lo hicimos, dijo, no en voz alta. Dijeron que importaba. Realmente, genuinamente importaba. Sabía que esta verdad lo habría significado todo para él, que habría leído la placa y luego habría ido inmediatamente a revisar algo en la sala de semillas, porque así era James, siempre volviendo del reconocimiento al trabajo, porque el trabajo era el punto. Las semillas continuarían. Kesha y Dave se estaban formando en serio ahora, aprendiendo no solo las tareas, sino las razones, construyendo la comprensión para llevar el trabajo adelante. Los estudiantes de posgrado del Dr. Wilson venían regularmente. La hija de Susan, a los 11 años, había pedido ayudar en el jardín el próximo verano. La colección no terminaría con Dorothy. Ese conocimiento de que el trabajo era más grande que ella ahora, sostenido por el mundo en lugar de solo por ella, le permitió a Dorothy descansar de una manera que no había podido durante años. Le permitió despertarse cada mañana con la sensación más ligera de continuar algo que valía la pena continuar, en lugar del peso de la responsabilidad exclusiva. Había hecho lo que se propuso hacer. Todo después del café en la cafetera de James, el fuego en la estufa de James, las semillas durmiendo en sus frascos, era continuación. Y la continuación era suficiente. Si alguna vez te has sentido invisible por tu edad, si alguna vez has luchado por seguir haciendo un trabajo que nadie más valoraba, si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a personas que ya deberían conocerla, si alguna vez has continuado sola después de que tu pareja se fuera, la historia de Dorothy es para ti. Comparte esto con alguien que necesite recordar que la edad no equivale a irrelevancia, que el trabajo hecho en silencio y sin reconocimiento todavía importa, que las batallas más difíciles son las que libramos en nuestro interior, contra la voz que dice que somos demasiado viejos, demasiado tarde, demasiado solos para marcar alguna diferencia. Esta es la comunidad que sabe que el propósito te mantiene vivo a cualquier edad, que lo que preservas y transmites importa más que lo que acumulas, que el legado más verdadero es el trabajo que te sobrevive, continuado por manos que ayudaste a preparar. Hasta la próxima historia.